¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Un análisis por parte de Carlos Romero por la situación conflictiva del país, por la ley de ganancias ilícitas retirado por el gobierno después de las movilizaciones anunciadas, por el huipalazo realizado por los afines al movimiento al socialismo, y también por los dichos de Rómulo Calvo, cuando manifestó que la huipala era un trapo que no representaba a los cruceños. Escuchemos las palabras de Carlos Romero, exministro de Gobierno de Evo Morales, y luego continuamos. Tenemos una agenda política que se ha hecho bastante recargada, un paro cívico con visos de fracaso objetivo, realizado el día lunes, un huipalazo que se ha desarrollado en las diferentes capitales y ciudades intermedias del país, y que ha demostrado que los sectores populares han recuperado su presencia en el espacio público. Los sectores populares habían perdido presencia en el espacio público en la crisis política que se produjo en noviembre del año 2019. La recuperaron parcialmente en las movilizaciones de agosto, septiembre del año 2020, que finalmente viabilizaron las elecciones nacionales, pero el huipalazo ha puesto de manifiesto que esa recuperación del espacio público desde el campo popular es un elemento importantísimo que hemos podido testimoniar particularmente con las concentraciones y marchas del pasado día martes. Luego, el gobierno nacional anuncia el retiro del tratamiento del anteproyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitamente obtenidos, y eso se produce luego de que cooperativistas mineros y gremialistas anunciaran que van a continuar y profundizar sus movilizaciones contra este anteproyecto de ley, y que no era suficiente para ellos iniciar un proceso de concertación, pues lamentablemente una insuficiente socialización de los contenidos de este anteproyecto de ley, que no es una ley estratégica, no es una ley estructural, no es una ley fundamental, no es cierto, no es una ley de prioridad en la agenda pública, haya terminado finalmente generando toda una polémica, se hayan activado muchos temores, muchos miedos a partir de elementos de desinformación que se generaron en las redes sociales, en algunos medios de comunicación. Todos estos elementos han de alguna manera marcado una politización de la agenda pública, y el gobierno nacional se siente victorioso porque dice: fracasó el paro cívico, hicimos grandes concentraciones populares en torno al llamado del huipalazo. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, ilegal, contrario al derecho, contrario a las normas jurídicas, contrario a la Constitución Política del Estado, la sucesión constitucional de Yanine Áñez, la denominada, autodenominada sucesión constitucional. Ha dicho que no es tal, no es cierto, porque solamente podía operarse la sucesión constitucional a través de la presidencia del Senado o la presidencia de la Cámara de Diputados, y la señora Yanine Áñez no era ni lo uno ni lo otro. De tal manera que se ha conocido esta interpretación, esta sentencia del Tribunal Constitucional, y consiguientemente el tema de el golpe de Estado versus sucesión constitucional se ha cerrado, por lo menos en el ámbito del órgano contralor de la constitucionalidad en Bolivia. Adicionalmente, la CIDH
ha rechazado medidas cautelares a favor de la señora Áñez, alegando que su vida no está en peligro, que no es verdad que no tiene atención médica, pues ha examinado los diferentes informes periciales, los informes de la Cancillería, los informes del Ministerio Público, los informes médico-forenses, etcétera, etcétera, y ha establecido de que no es verdad que la señora Áñez está siendo restringida en la atención médica y que conscientemente está en riesgo su vida. Por el contrario, las internas del penal de Miraflores y otros centros internos en el país se han pronunciado casi en términos de amotinamiento, señalando que la señora Áñez gozaba de privilegios en su detención preventiva en el recinto penitenciario femenino de Miraflores. De tal modo que ese es otro elemento que diríamos ha tenido connotación en los últimos días. Y entonces el gobierno nacional dice: fracasó el paro, gran convocatoria de Luis Palazzo, el Tribunal Constitucional declara ilegal el gobierno de Áñez, la CIDH rechaza las medidas cautelares solicitadas por los abogados de Yanine Áñez y la supuesta Asamblea de Derechos Humanos presidida por esta activista conservadora en la ciudad de La Paz. Entonces, obviamente, en estas condiciones el gobierno se siente ganador de esta coyuntura política. Por su parte, la oposición, la derecha, los sectores conservadores, dicen el gobierno fue desalojado del mercado de Adepcoca, retiró el tratamiento del anteproyecto de ley de extinción de dominio, postergó la audiencia de Camacho, no aplicó, postergó también la detención de Manfred Reyes Villa por sentencias ejecutoriadas vinculadas a irregularidades en sus gestiones pasadas como autoridad pública. Entonces, en el balance final, la oposición dice: hemos ganado en esta coyuntura, ¿no? Es decir, unos y otros se arrogan victorias políticas importantes. En el balance final, lo que está claro es que la derecha ha perdido la calle, es decir, ya no tiene capacidad de movilización en el espacio público, que el campo popular ha recuperado la calle, que el gobierno todavía no hegemoniza una agenda pública. Por eso estos vaivenes de iniciativas y retrocesos. Y que el escenario político, de todas maneras, continúa polarizado. Pero claro, más allá de esta confrontación de intereses, de sectores, de confrontaciones raciales, sociales, regionales, económicas, políticas, ideológicas y de todo orden, en este programa adicionalmente queremos referirnos a unos comentarios que hemos escuchado los últimos días y que llaman poderosamente la atención porque vienen del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el señor Calvo. Vamos a escuchar algunos de estos comentarios. Lamentablemente el día de hoy ellos van a provocar a todas las regiones de Bolivia con su marcha. Ellos están queriendo imponernos en Santa Cruz el día de hoy un huipalazo. Es una falta de respeto. Gente malagradecida que viene a esta tierra buscando mejores días. Respeten, por favor. No se dejen mandar. Esa gente ahora están viviendo bien. Con estas leyes, con estas normas, las cosas van a cambiar. Y ya no va a haber un pueblo agradecido. Ya no va a haber un pueblo que respalde todas esas cosas que ustedes están haciendo en contra de los cruceños, en contra de la tierra que les da de comer. No sean cuervos. La zanja que existe entre Oriente y Occidente. Esto es lo que están buscando. Les digo a la gente que
Primeramente nuestra bandera, nuestro amor, lo llevamos en el corazón, en la mente. Esta raza bendita, y es de ese cruceño nacido y no nacido que viene y lucha por esta tierra, un trapo no hace nada, un trapo no nos representa. Nosotros, lo que nos representa es nuestra fortaleza, lo que hacemos todo el día a día, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra constancia, nuestra fe en Dios y el poder buscar unidad para la Bolivia. Claro, uno puede interpretar esas afirmaciones desde varias perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva política, uno podría decir, no sabíamos que el señor Calvo y sus acólitos eran propietarios privados de Santa Cruz. No sabíamos que todavía vivíamos en tiempos de patrones, que estos señores consideran Santa Cruz como su hacienda, ¿no es cierto? Y creen que la gente que viene del occidente, de origen indígena, popular, los trabajadores, son los que comen de su mano y de paso son unos malagradecidos. Seguramente el señor Calvo no ha tenido posibilidades de una adecuada lectura y comprensión de la historia de Bolivia y de la historia de Santa Cruz particularmente, puesto que todos estos contingentes poblacionales son los que verdaderamente trabajan y producen en Santa Cruz y en Bolivia. Pero desde una interpretación académica uno podría decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Ante qué tipo de discurso estamos? ¿Estamos ante una línea discursiva de carácter racista? ¿Y esto es comprensible a estas alturas del desarrollo de la humanidad? Estamos en pleno siglo XXI. Y cuando escuchamos al señor Calvo, nos remontamos al oscurantismo medieval, ¿no es cierto? Cuando ni siquiera se aceptaba que la Tierra era redonda, giraba alrededor del Sol y que la naturaleza se regía por leyes naturales. Cuando se pensaba que las sociedades respondían a estructuras jerárquicas y aquel que diga lo contrario, si era mujer, era una hechicera que había que quemarla, y si era un varón, era un hereje que había que matar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista académico, el señor Calvo está atrapado mentalmente en el oscurantismo medieval. Y realmente estas personas tan rezagadas, tan conservadoras, tan reaccionarias, que creen que la biología es la que determina el desarrollo social, que las razas son las que determinan el progreso de los pueblos o el subdesarrollo de los países, estas mentalidades tan ignorantes están al frente de instituciones que, más allá de sus matices, han conseguido hitos históricos importantes para el departamento. En su momento, la lucha por la regalía departamental, en su momento, la impulsión de la propia autonomía, o en su caso, la impulsión de una estrategia de desarrollo que articule a Santa Cruz al desarrollo nacional bajo los lineamientos del memorándum de 1904 formulado por la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos. Desde una perspectiva política, entonces, este es un señor confrontacional, violento, que ha generado una nueva construcción conceptual de la violencia racial, porque sus palabras son violentas, agresivas, con adjetivos, con amenazas. El señor respira odio. Hace política a través del odio. Y la gente que odia, ¿no es cierto?, no puede conducir un proyecto político. Desde una perspectiva académica, es el reflejo de la más abierta ignorancia. Y por eso
los propios cívicos se desmarcan de estas declaraciones, ¿no? Algunos las cuestionan, existe una pugna interna, un debate interno en el comité cívico, y otros inclusive van más allá y se adelantan a emitir un comunicado público diciendo: no, los masistas han distorsionado las expresiones de nuestro presidente del comité, no ha dicho eso, pero si lo acabamos de escuchar. ¿No es cierto? Son sus palabras, salieron de su boca, de su mente, así piensa, así siente, así actúa este personaje. Y si este es el liderazgo máximo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Dios mío, estamos perdidos. Es decir, el Comité Cívico expresa una crisis de liderazgo, porque Santa Cruz nunca va a convertir su hegemonía económica a nivel nacional en hegemonía política con estos líderes de caricatura como el señor Calvo. Desde una perspectiva regional, entonces, el señor Calvo expresa la chatura de un liderazgo comiteísta que no está a la altura del desarrollo cruceño. Pero desde una perspectiva histórica, podríamos decir que las palabras del señor Calvo advierten guerra. Es un sonido de tambores. ¿Por qué advierten guerra? Porque nos está diciendo: no vamos a aceptar a los sectores populares, indígenas, campesinos, originarios, aún de raíces ancestrales anteriores a la República de Bolivia, no los vamos a aceptar en esta región, en este país. Entonces es como un anuncio de guerra, de continuidad de una guerra de los grupos ultraconservadores. Ahora, si a mí me preguntan mi visión estrictamente individual, yo celebro las declaraciones del señor Calvo, porque precisamente ese tipo de liderazgos son los que hacen abortar los proyectos políticos conservadores. Así es que, lejos de ofenderse, más bien habría que esbozar una sonrisa. Responden al mismo tono con el que se expresa el señor Lema en Tarija, que tiene un programa, donde seguramente el señor Lema se encuentra entre uno de los postulantes a batir cifras récord por su capacidad de insultar, de adjetivar, ¿no es cierto? Anuncia que el MAS va a caer, anuncia que Evo Morales y todos sus acólitos van a ir a la cárcel, dice que va a construir una gran cárcel en Chonchocoro, etcétera, etcétera. O sea, mientras el mundo está en una dinámica de reactivación económica, por eso había iniciado con esta noticia de los contenedores y había apuntado algunos elementos que nos dan cuenta estadística de un repunte de la economía mundial, que es periódico, ¿no? Es que es un ciclo corto, no es sostenible, reitero, pero un repunte al fin, donde el país tiene que ubicarse, posicionarse estratégicamente, ¿no es cierto? Nuestro gobierno está a tono con ese proceso. ¿Y por qué está a tono? Por dos razones fundamentales. El gobierno rápidamente ha trabajado en la vacunación masiva. Y la vacunación masiva no solamente para defender la salud y la vida de los bolivianos, para salir de la crisis sanitaria, sino para agilizar la reactivación económica, la reconstrucción económica. Y segundo, el gobierno ha tomado medidas económicas que, en última instancia, han estabilizado la economía y nos han vuelto a poner en el camino del crecimiento económico progresivo. Eso es objetivo, esa es la realidad. Entonces, el gobierno está a tono de lo que está pasando en la región y en el mundo, como debe ser. Pero estos personajes están en contraflecha.
quieren retornar a la Edad Media, quieren retornar a la criminalización de la diferencia, del color de piel, quieren retornar a los orígenes de la República, donde la democracia era una democracia de pequeños grupos oligárquicos, que ante su baja legitimidad la sostenían con el poder de las armas bélicas. ¿No es cierto? Quieren retornar a esa época. Lo hicieron el año 2020. ¿Y qué nos dejaron? Un país destruido. ¿Qué obtuvieron de rédito ellos? Políticamente ninguno. Se están pagando las facturas políticas de sus desaciertos, pero económicamente indudablemente que les fue muy bien porque llenaron sus bolsillos robando hasta los ceniceros de los escritorios de las oficinas públicas que habían asaltado. Estos señores no solamente asaltaron el poder político, asaltaron las arcas públicas y al pueblo boliviano. Entonces, seguimos en Bolivia en un intento de disolución de lo plurinacional, desde la línea ultraconservadora, de disolución de esa gran convergencia campo-ciudad, oriente-occidente, indígenas, campesinos, trabajadores, clase media, empresarios, que se había logrado trabajosamente establecer en los 14 años de proceso de cambio liderados por Evo Morales. Esta gente pretende hacer explosionar los tejidos sociales, los tejidos territoriales, los tejidos que nuclean y cohesionan a la población boliviana en una comunidad de destino. Eso es lo que en última instancia se refleja en la mente y se deduce, se desprende de las palabras de estos personajes nefastos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esas fueron las palabras de Carlos Romero, quien fue ministro de gobierno de Evo Morales. Hizo un análisis de la situación conflictiva del país. Manifestó que Yanine Áñez fue presidenta transitoria de facto. Y también manifestó que el gobierno le ganó la pelea a la oposición boliviana en las calles. Y frente a las palabras de Rómulo Calvo, manifestó que son más expresiones del racismo que hoy en día no deberíamos escuchar. Esas son las valoraciones de Carlos Romero, exministro de gobierno de Evo Morales, quien actualmente no ocupa ningún puesto en el gobierno de Luis Arce Catacora, a pesar de ser totalmente afín al movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Carlos Romero? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este análisis político de otro miembro afín al movimiento al socialismo.